Pues gracias, también es un honor, la verdad, participar con ustedes en la discusión de este libro de don Manuel Ayala, a quien yo admiré mucho. Y bueno, yo iba a empezar con una anécdota personal, ¿no? Es que yo la compartí con Cayo y parece que él también la circuló, no sé si algunos de ustedes la han visto. Es que en el año 87 estaba de moda la perestroika, ¿no? Y don Manuel, él escribió un artículo acerca de la perestroika. Y entonces él, y me lo pasó a mí, supongo que a varias personas, ¿no? Y entonces, y si me dijo, mira, a ver qué te parece y si tenés algún comentario, ¿no? Entonces, me pareció bastante bueno. Pero yo pensé, ok, pero tal vez le podríamos poner un poco de bibliografía, digamos. Entonces yo me acordaba de unos libros, de ciertos párrafos, en unos libros que apoyaban su argumento, que era básicamente el argumento de la teoría del cálculo económico socialista, ¿no? Entonces me fui a la biblioteca, y yo todavía era en el campus viejo, ¿no? Y encontré los libros que buscaba, encontré los párrafos que me acordaba, los escribía a mano y agregué yo, dije, a ver, voy a agregar un párrafo técnico explicando algunos conceptos técnicos. Entonces, y se lo devolví a don Manuel. Entonces, y ya no volví a saber del tema hasta que al año siguiente, bueno, de hecho creo que fue ya en enero del 89, recibí un sobre que decía a mano para Julio Kohl, y yo le reconocí la letra de él, ¿no? Y entonces, y adentro venía esta revista de The Freeman, ¿no? Y entonces cuando ya miré, dije, bueno, ¿y por qué me habrá mandado esto, no? Vi que había un artículo titulado Perestroika, Can It Work? Por Manuel F. Ayala and Julio Kohl. ¿No conocía la anécdota? Y entonces, bueno, yo estaba feliz, ¿no? Porque es una revista bastante prestigiosa, al menos en círculos liberales, ¿no? Y yo recién estaba comenzando, pues, mi carrera como docente, como académico. Y entonces, y la verdad es que me sorprendió, digamos, el gesto, ¿no? Porque en realidad yo solo le hice unas sugerencias, ¿no? Pero no pensaba, pues, y yo no reclamaba, digamos, ningún crédito. Pero además, después ya noté que adentro de la revista, así como un separador de páginas, había un cheque por $75. Y The Freeman en ese tiempo pagaban $150 por artículo. Y entonces él, como lo habíamos escrito juntos, él me dio la mitad del honorario. Bueno, yo lo menciono pues porque yo quise, como estamos celebrando el centenario, entonces yo dije, quiero escribir un testimonio, ¿no? Personal, digamos, sobre la rectitud de don Manuel Ayala. O sea, porque me pareció, digamos, o sea, ese gesto, me parece que retrata su sentido de rectitud. Ahora, ya regresando al libro, que es el propósito de la reunión. Bueno, yo no voy a comentar cada uno de los artículos, me toca la página 122 a la 155, creo. Simplemente mencionar algunos de los temas, digamos, que él cubre. Es la tercera parte de un artículo que escribió en 3 partes, ¿ya? Que se llama Libre Comercio y el nivel de empleo. Y me llamó la atención una cosa que él escribe, que eso un poco refleja
el hecho de que fue escrito hace casi 30 años, ¿no? Porque en el segundo párrafo dice, al final, dice, empieza diciendo, progresar implica dejar de hacer cosas más propias de un estado de pobreza para hacer las que correspondan a un estado de cosas mejor, ¿no? Y al final dice, el progreso destruye la plaza de carretero con bueyes, pero crea el puesto de conductor de camión, ¿no? Bueno, y eso es verdad que el progreso tuvo ese efecto, ¿no? Pero hoy en día, creo que lo que hablaríamos ya de los camiones sin pilotos, ¿no? O sea, ya, con el tiempo, de hecho, el progreso va a destruir también en la plaza del conductor de camión, y ese sí va a tener que hacer ya otra cosa, tal vez manejar drones, ¿no? O algo así, ¿no? Pero bueno. Y bueno, la frase principal de ese artículo está al final del tercer párrafo. Dice, es obvio que si no cambiamos, permaneceremos como estamos, pobres. Entonces tenemos que aceptar el costo de cambiar si no queremos continuar en el mismo estado. Ese creo que es el take home de este artículo y es muy importante y vale la pena recalcarse siempre, ¿ya? Ok, luego, una cosa que se nota también en varios de estos artículos que él escribió, es que él muchas veces hacía alusión a conferencistas o visitantes extranjeros que venían a la Marroquín y comentaba sobre las cosas que había aprendido de ellos. Y eso, por ejemplo, en la página 125, que el artículo se llama El problema de la ignorancia en la política, él habla sobre una visita de Israel Kirchner, ¿no? Y parece que le impactó una de las cosas que explicó Kirchner en esa ocasión. Y yo recuerdo esa visita y yo también recuerdo de la conferencia de Kirchner, que es sobre que hay dos tipos de ignorancia, ¿no? O sea, lo que llaman la ignorancia crasa y la ignorancia racional, ¿no? Bien. Ok, ahora en la página 128, que se llama Hay que prohibir las gangas, el artículo. Este debería leerlo Trump, creo yo, ¿no? Y todos los que creen que Trump está haciendo de alguna forma algo bueno con su política arancelaria y todo esto. Porque, entre otras cosas, hace alusión a las pacas, ¿no? A las pacas, digamos, de la ropa, digamos, usada, digamos, o usada, ropa barata, ¿no? Y entonces, ahora, lo que yo no sabía es que ya en ese tiempo, o sea, las pacas ya databan de esa época, ¿no? No habían las megapacas, digamos, las tiendas, ¿no? Pero parece que ya traían las pacas de ropa en el año 96. Y, por supuesto, que había oposición de parte de la gente que vende ropa, de ropa nueva, ¿no? Y con siempre los argumentos, ¿no? de que es competencia desleal y no sé qué, ¿verdad? Va. Entonces, o sea, básicamente los argumentos del famoso dumping, ¿no? Y yo creo que don Manuel, él lo tenía bien claro, pues, ¿verdad? De que si nos venden cosas más baratas, nos están haciendo un favor, pues, ¿verdad? Y que sería un error o una tontería de nuestra parte rechazar las gangas, ¿no? Entonces las gangas no nos perjudican, nos benefician, ¿verdad? Ok. En la página, la página 140, el artículo se llama Hay que prohibir las gangas, y si quieres buscarlo es del 12 de septiembre del 96. Me voy a referir por fecha. Entonces, ahí los pueden encontrar. 12 de septiembre del 96. El artículo se llama Hay que prohibir las gangas, ¿no? Y básicamente pues está haciendo el clásico argumento en favor del libre comercio de que si claro, el dumping si cualquier persona que nos vende algo que compramos y nos lo vende más barato, pues no nos está perjudicando, pues, ¿no? Y eso y no sé por qué Trump, sin embargo, cree
they're ripping us off, dice, ¿no? O sea, nos están nos están timando de alguna forma, ¿no? Bueno, en fin. Ahora, ok, página 148 mía, le voy a decir la fecha ahorita. Habla sobre las reservas. Dice, las reservas, porque es del 30 de marzo del 97. 30 de marzo del 97. Y este también es otro, digamos, clásico, Manuel Ayau, digamos, que entiende las cosas con claridad meridiana, ¿no? Y cosas que otra gente no puede, por alguna razón no pueden entender. Yo no sé qué piensan ustedes, digamos, de las reservas del Banco de Guatemala, las reservas de divisas, ¿no? Pero yo por lo menos pienso que tienen demasiadas reservas. O sea, tienen un montón de dinero ganando una tasa de interés mínima, ¿va? Y ese dinero se podría usar para muchísimas cosas, pues, muchísimas necesidades que tiene el país. Entre otras, pagar todo. Por cierto, es una tontería que el país tenga miles de millones de dólares en reservas y al mismo tiempo tenga una deuda externa, ¿no? O sea, what's wrong with this picture, ¿no? Y sin embargo, pues, esa es la política del Banco de Guatemala. Ahora, ya en el año 97, o sea, casi 30 años, Manuel Ayau se quejaba del problema de las reservas. Y en ese tiempo, por cierto, eran las reservas de oro que se hablaba. Ahora, yo quiero hacer referencia del artículo, no sé si ya lo ubicaron todo, que está en el segundo párrafo, que él cuenta una anécdota de cuando él estuvo en la Junta Monetaria, y estuvo en la Junta Monetaria en la época del terremoto del famoso terremoto del 76. Y entonces él dice, en ese párrafo, empieza diciendo uno de los fenómenos más curiosos. Bueno, luego la siguiente oración dice, cuando ocurrió el terremoto de 1976 se cayó el puente de Agua Caliente. Como estaba en la Junta Monetaria, sugerí que, ya que las reservas del país estaban tan altas y encima aumentando con todas las ayudas que venían del exterior, que es cierto, ¿no? Compráramos un puente y lo repusiéramos inmediatamente. O sea, él decía, miren, con las reservas compremos el puente. Ahora, eso no va a afectar el balance del Banco de Guatemala. ¿Por qué? Porque el puente, digamos, pertenecería al Banco de Guatemala. O sea, el Banco de Guatemala conservaría la propiedad del puente y aparecería en su activo, ¿no? En lugar de reserva, tendrían el puente como activo, solo que no estaría, pues, en las bóvedas del banco, sino que estaría ahí afuera para uso del pueblo, ¿no? Bueno, ahora, yo estoy seguro que él propuso eso, pero yo quería, digamos, compartir de que él nos volvió a contar esa anécdota, pero con una pequeña variación. En un curso, no el primer curso de economía, porque eso fue antes del terremoto, pero hacia el final de la carrera él también nos dio un curso, creo que de seminario de política económica, algo así. Y entonces, entre otras, nos contó que una vez, dice, él estando en la Junta Monetaria, había, pues, debido al terremoto, pues se habían destruido muchas viviendas, ¿no? Y la gente necesitaba vivienda. O sea, y entonces, lo que él dice que propuso, que el Banco de Guatemala compre láminas. O sea, bueno, ¿con qué las va a comprar? Bueno, con las reservas, o sea, con las reservas que compre láminas y que se las reparta a la gente que necesitaba, a la gente que estaba desamparada, para que levanten, digamos, sus, no sé, pues sus champas, bueno, lo que fuera. Y entonces, pero que a cada lámina le pusieran un número de, digamos, de registro de inventario. ¿Y para qué? Para que queda, digamos, de que registrada como activo del Banco de Guatemala. Entonces, que en lugar de que el dinero esté como oro o divisas en el banco, que estén en los techos de la gente, ¿no? Pero siguen siendo del Banco de Guatemala. Y entonces dice que, y por cierto, a mí me parece genial, pues la verdad, porque es verdad que no le afectaría su balance, pues,
contablemente no afectaría el balance del Banco de Guatemala. Lo que sí es que tal vez eventualmente se depreciarían las láminas, ¿no? Pero era una emergencia, era una emergencia y esta era una solución bastante atinada para cubrir la emergencia nacional. ¿Y cuál es su argumento? Pues es que al final, ¿quién es el dueño del Banco de Guatemala? El pueblo, ¿no? O sea, los guatemaltecos. Pues, no es que el Banco de Guatemala es una cosa completamente autónoma, digamos que independiente, digamos, del pueblo de Guatemala. Pues. Y entonces, el pueblo de Guatemala está en una gran necesidad y el Banco de Guatemala está en condiciones de ayudarlo. Entonces, pero que se burlaron de él y que los otros miembros de la Junta le dijeron, o sea, que entonces ahora ya no estás proponiendo el patrón oro, estás proponiendo el patrón lámina. Ja, 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 ¿no? Y ese fue el argumento para rechazar la propuesta. Estoy seguro que él varias veces propuso usar las reservas para usos, digamos, más racionales y eficientes, ¿no? Bueno, ahora, tengo también un comentario corto sobre, está en la página 140, que se llama Estadísticas y Estadísticas, que es del 2 de enero del 97. Ahora, aquí yo tengo que confesar que no estoy completamente de acuerdo. Yo a veces tenía discrepancias con él, así como Juan Meili, ¿no? Y yo nunca fui, él es muy escéptico de las estadísticas económicas, ¿no? Y digamos, tiene razón en muchas cosas, ¿no? Es verdad, digamos, de que muchas de las estadísticas macroeconómicas que usamos para medir la economía, digamos, pues no son perfectas y a veces tienen... Y cuando se usan datos equivocados, pues para diseñar políticas, pues que las políticas que están formuladas en base a datos erróneos, pues probablemente no van a ser las óptimas, ¿no? Ese es su argumento en el artículo y creo que tiene razón en eso. Pero lo que sí es que no soy tan escéptico, digamos, de que todas las estadísticas económicas no sirven para nada, ¿no? Porque creo que hay, como dice el artículo, estadísticas y estadísticas. O sea, hay algunas estadísticas malas, pero hay otras que no son tan malas, digamos, no son tan problemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las estadísticas monetarias, me parece que en general, digamos, no padecen de muchas falencias, digamos. Y él habla sobre el IPC y, por ejemplo, menciona de que, bueno, los índices de precios no toman en cuenta los cambios en la calidad de los productos que a lo largo van cambiando, ¿no? Y eso es verdad, es verdad eso. Pero aún así, seguimos necesitando medir la inflación. O sea, la inflación es un fenómeno real y es bueno que tengamos una noción. Queremos saber, ¿ahorita la inflación es alta o es baja? ¿Está subiendo o está bajando? ¿No? Y me parece que en la mayoría de los países los índices de precios al consumidor reflejan bastante bien, o sea, no perfectamente, pero reflejan bastante bien, digamos, las variaciones en el valor del dinero, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería, digamos, un comentario, más que todo de decirle, mire, tiene razón, pero no es tan malo como usted cree. Ese sería mi comentario. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Alberto Venegas Lynch, en la clase que nos daba, una vez comentó, hablando de estadísticas, que se podía hacer una correlación entre el largo de las faldas de las mujeres y la inflación, entre la minifalda y la inflación que venía. Entonces, lo ponía como un ejemplo que se podía hacer cualquier referencia con las estadísticas, ¿verdad? Y eso es un juego de palabras, pero que realmente puede ser, dependiendo de si es objetivo el análisis o si lo querés vincular con algo más. Ya. Pero ahí estamos hablando ya, digamos, de una aplicación de las estadísticas y usando una técnica de correlación, digamos. O sea, es cierto, las correlaciones sí pueden ser muchas veces engañosas
o simplemente espurias. ¿No? Hay correlaciones, o sea, sabemos, puede ser que haya correlación entre, lo que yo sabía no era la inflación, sino la expansión de la economía, algo así, las recesiones, digamos, la expansión y las recesiones. Y bueno, es posible que históricamente exista una correlación, eso no significa que exista una relación causal, ¿no? Entonces, pero en estadística, en los cursos de estadística, siempre lo primero que les decimos a los alumnos es, bueno, no confundan correlación con causalidad. O sea, desde el principio les decimos eso, ¿no? Entonces, pero es verdad, digamos, o sea, hay muchas correlaciones que se pueden establecer que no son reales, ¿no? Es verdad. Así es, sí. Solo porque dos anécdotas relacionadas, pero que ilustraban también el carácter, no solo el carácter pedagógico de Musso, sino también su carácter, su sentido del humor. Una célebre de estas es cuando decía que estadísticamente si había un pollo y tú te comías el pollo y yo no, estadísticamente habíamos comido medio pollo cada uno, ¿verdad? Y eso ponía como mucho en perspectiva de decir, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Estadísticamente comimos medio pollo, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Y la otra que me gustaba mucho, y está al final del artículo, pero se la oí de otra forma, es cuando decía que el peligro de llevar estadísticas es que alguien podía caer en la tentación de querer arreglar las cosas. Y sí, eso es hermosa, esa meditación. A mí me parece hermosísimo. Yo sí defiendo las estadísticas porque mucho del conocimiento, por lo menos científico, que tenemos se deriva de estadísticas. Lo que pasa es que interpretamos la estadística como una predicción de algo que va a suceder. Y la estadística no es una predicción, es una fotografía de un instante sobre cualquier cosa. Entonces, la colección de datos que va dando la estadística con el tiempo en relación a un tema determinado va acumulando una experiencia que eventualmente nos puede ayudar a interpretar cosas. Pero, digamos, ni desacreditar la estadística, ni darle un valor que no tiene. Es como, como repito, es una fotografía de un instante, con todos los factores de ese instante, con todas las variables propias del momento, y eso es lo que se dio. Lo que habla Luis Fi, pues no son propiamente estadísticas, él está hablando de promedios. Sí. Lo mismo que si, por ejemplo, decimos que si a mí me meten la mitad del cuerpo en un horno y la otra mitad en la refri, mi temperatura promedio es sabrosa. Pero eso es definitivamente un error en la interpretación. Claro. Los trabajos científicos generalmente tienen una presentación de estadísticas y una discusión de los datos. Esos datos tienen que ser inteligentes y tienen que ser a la luz precisamente de experiencias anteriores. Es parte de la revisión que se hace en la interpretación de datos. Solamente. Yo una vez tuve una discusión fuerte con don Manuel, que por cierto yo nunca le dije Musso, yo siempre le he dicho don Manuel, pero justamente sobre temas estadísticos. Y fue fuerte y digamos, o sea, ya se caldearon los ánimos y yo me fui enojado, ¿eh? Ahora, lo interesante es que como a los dos, y él también, bueno, yo sentí que estaba molesto, pues. Pero a los 2 días nos encontramos, digamos, en los corredores aquí de la U, y me saludó como si nada. O sea, no, es que esa era una cosa que, o sea, él, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y eso creo que también dice bastante bien de él, o sea, no era rencoroso, pues, o sea, no, o sea, sí, tuvimos una discusión, bueno, y ya pasó, ya, ahora hablemos de otra cosa, ¿no? Pero, bien. ¿Y no cree usted que, ya dado que usted tuvo esa discusión con él tan acalorada, que simplemente no era la pasión por, de alguna manera, que no se tomaran esos datos para intervenir la economía y para crear políticas económicas, lo que a él verdaderamente
al final lo movía, digamos, porque no creo yo que siendo ingeniero no haya la parte técnica que estaban comentando, la tiene que haber entendido perfectamente. O sea, no creo yo que esa haya sido el issue técnico, digamos, o científico. Yo creo que más bien estaba ligado al tema desde una parte más emocional de las consecuencias de crear políticas económicas a partir de ciertos números que él intuye que no estaban bien hechos. ¿No creo que era algo más? No, claro, obviamente su punto es válido, decir, que cualquier política económica que esté basada en datos que están equivocados, digamos, entonces obviamente no va a funcionar, ¿no? Pero la pregunta es, digamos, si todas las estadísticas económicas tienen el mismo problema, y creo que no. O sea, algunas sí, claro, son graves, tienen problemas graves, pero otras no tanto. Entonces hay que... Y sí, siempre hay que interpretar las estadísticas con un grano de sal, pues, siempre, ¿no? Bueno, gracias, Julio. Bueno, mi comentario va relacionado precisamente con lo que acaba de mencionar Claudia y lo que había mencionado Luis, que me encantó mucho la segunda anécdota que contó. Y es que sí, yo creo que la tentación de las estadísticas está precisamente en querer resolver los problemas de la sociedad a base de. Pero yo quisiera relacionar estos conceptos con el tema de la incertidumbre y riesgo que en su momento mencionó Mises. Porque en ese capítulo, que es el capítulo número 6 de la acción humana, él menciona precisamente dos tipos de probabilidad: la probabilidad de clase y la probabilidad de clase. Y yo creo que realmente el problema de las estadísticas está cuando queremos tomarlas como una probabilidad de clase, hablándose de acción humana. Porque Mises bien lo decía en el libro. La acción humana se relaciona más a una probabilidad de caso, ya que es un evento único y no homogéneo, y una probabilidad de clase sí lo es. Porque es uno de los argumentos de los neosocialistas ahora con la inteligencia artificial. Si tenemos una base grande de datos históricos que al final lo que son es una recaudación de acciones humanas, podemos interpretar la acción humana. Pero yo creo que muy bien lo advierte Mises en este capítulo, porque precisamente la acción humana no es una probabilidad de clase, sino es una probabilidad de caso. Y el error de las estadísticas, para mí, es precisamente cuando lo queremos tomar como una probabilidad de caso y no una de clase que nos puede ayudar a tomar alguna decisión, alguna proyección o hacer un cálculo económico, definitivamente, pero no es el actuar humano. Bueno, hay interpretaciones. Sí. Algo que quería comentar desde que empezaron a explicar los capítulos, y es que el primero, que es precisamente la terminación de la sesión anterior, otra vez nos dirigió muy bien. La verdad es que desde que leí las lecturas para esta sesión, yo creo que la palabra que más me resaltó es la palabra congruencia. Porque en el primer artículo, cuando uno lee al Muso, es como ver el video de cómo mejorar el nivel de vida. Sí. Usa la misma narrativa, no son los mismos ejemplos, sin embargo la forma en cómo los expresa es casi, yo lo asocié como ver el video, pero leyendo, ¿saben? Y aprovechando aquí que está tanto Juan Carlos y Julio, que lo conocieron en vida, yo quisiera saber, bueno, también que lo conoció en vida, quisiera saber si cuando uno hablaba con él era como cuando uno lo está leyendo o cuando uno está viendo el video, si de pronto tenía las mismas expresiones, el mismo uso de palabras. Ya me confirma Claudia que sí. Y algo que sí me llamó mucho la atención de este primer artículo es precisamente el párrafo número 3, cuando habla sobre el costo social. Ajá. Y vemos que este artículo fue escrito en 1996, y yo no sé si lo recordamos, pero para los años 60 y 70 Guatemala era un gran productor de algodón, definitivamente. Sí. No era el mejor, no era el número uno, definitivo, pero tenía una producción de 100,000 hectáreas de algodón, que para en ese entonces era bastante. Sí. Pero en este año que fue escrito este artículo, justo Guatemala había dejado de ser competitiva en la producción de algodón. Eso más o menos pasó como a finales de los 80, inicios de los 90, donde precisamente países como India o China, que sí se industrializaron y crecieron y no le tuvieron ese miedo al cambio, pues pudieron ser muchísimo más productivos. Entonces, al final me hace tanto sentido el artículo de las palabras del Muso cuando habla del costo social. Y es que querer aceptar el costo social, pensar en que hay que invertir, hay que primero ahorrar, dejar de consumir para poder invertir en capital, y que ese capital en su momento va a desplazar el trabajo,
requiere una decisión dura, pero si no tenemos ese cambio de mentalidad y no aceptamos el costo social, perdemos la competitividad, como pasó en el caso del algodón. Wow. Sí. Bueno, ahora yo creo que pues cada uno va a tener, digamos, sus artículos preferidos, digamos, en este segmento, digamos. Podrán darse cuenta, digamos, que el de las estadísticas no es mi preferido. No, pero también probablemente ya perciben que mis dos preferidos son el de las gangas y el de las reservas. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que son, en cierto modo, los más sencillos, ¿no? Y los que más, digamos, reflejan el título de la colección, sentido común. Porque los dos artículos, digamos, supongo que se podría interpretar como un tema técnico, digamos, el comercio exterior, es un problema técnico, ¿verdad? O el de las reservas, el balance del Banco de Guatemala, ¿no? La contabilidad del Banco de Guatemala es un tema técnico. Pero ya, si uno, digamos, va al fondo de la cosa, al final es sentido común, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Las gangas, aprovechar las gangas es de sentido común, ¿no? Como Adam Smith decían, lo que es prudencia en el manejo de cualquier familia, de cualquier hogar familiar, no puede dejar de serlo en el manejo de una gran nación. O sea, si a una familia le conviene comprar lo más barato, pues al país también, ¿no? Y el tema de las reservas, ¿no? O sea, estamos... el costo de oportunidad, tal vez él hubiera podido referirse al concepto de costo de oportunidad en el tema de las reservas, ¿no? Porque, o sea, el costo para el país de tener esa riqueza acumulada en esa forma tan estéril, ¿no? Es un costo de oportunidad para el país, grave, ¿no? Especialmente un país pobre, pues, ¿no? Un país rico tal vez se puede dar el lujo, digamos, de desperdiciar, digamos, un recurso, pero un país como Guatemala, ¿no? Entonces, sentido común. Para mí, esos dos de la lista, deben ser como unos 20, ¿no? Unos 20 artículos. Esos dos me parece que son los que claves, digamos, ¿no? Si queremos... Y sería bueno que se reproduzcan otra vez, que les den más difusión. Es cierto que este libro le está dando difusión, pero me parece que no circula mucho el libro. ¿Verdad? El de las gangas y el de las reservas. Y siguen siendo de actualidad, ¿no? Perdón, no sé quién, alguien tenía... Domingo. Sí, ahorita que usted menciona lo de sentido común y que Oscar mencionó lo de congruencia, lo que me hace clic en estos artículos es justamente el de inseguridad jurídica, que él menciona el tema de las armas y de que la ingenuidad de restringir el portamiento de armas a menores de 25 años. Que eso es tan ingenuo que han perdido el sentido común. Y justamente me hace clic, ¿verdad? Ajá. Con este tema de la ingenuidad, quiero hablar un poquito sobre la ignorancia. Usted lo mencionó al principio, la ignorancia crasa, que es justamente el tratar, el ser ignorante por ser ignorante, lo entiendo yo, básicamente. No, todo lo contrario. Que no sabemos que no sabemos. Que no sabemos que no sabemos. Y eso es justamente lo peligroso. Quiero enlazarlo un poquito justamente como por los años. Hace poco estuve en una discusión sobre el Estado, la lógica del poder político de Anthony de Hassay, y él hablábamos justamente de que el problema de los políticos es que ellos creen tener, justamente lo mencionamos, que por sus buenas intenciones y demás creen que sus acciones por sí ya son buenas, y esto se da porque al Estado le damos esa figura de legitimidad. Nosotros mismos legitimamos al Estado porque para el Estado es mucho más fácil que nosotros mismos tengamos el consentimiento de venir y decir ok, ellos pueden
el Estado como figura puede hacer cosas que probablemente no le permitiríamos a otras personas individuales, simplemente por ser el Estado. Entonces, mi comentario corto es básicamente que es debido a ese mismo consentimiento y legitimidad que el Estado pues perpetúa, ¿verdad? Que los políticos al llegar al Estado creen que automáticamente son diferentes y es como que se transformaran en buenas personas y demás. Únicamente. Creo que en el artículo él dice, creo que lo dice él, ¿no? Sí. Que los políticos que se saben que son ignorantes, pero de repente cuando ya los eligen, de repente ya creen que lo saben todo. Se vuelven eruditos. Sí. Busto se inventó un nombre, los pipoldermos. No sé si algunos aquí se acuerdan de los pipoldermos. Los pipoldermos eran... como que me recuerdo. Cada vez que había que mencionar, los pipoldermos eran pícaros políticos que detentan el poder. Esa era la definición de los pipoldermos, y así lo usaba como una traducción. No, él tenía un sentido de humor que era muy ocurrente. Era único, ocurrente. Sí. El sentido de humor que tenía rebasaba las fronteras de Guatemala, reconocido a nivel internacional. Pero ya que mencionaban el título del libro, El sentido común, eso viene, que así se llamaba su columna que escribía en Prensa Libre, Sentido Común. Yo le agregué los 50 años de congruencia liberal porque eso me pareció el lujo de todos de las 5, de las 10 décadas, o de lo que fuera de él, de su pensamiento, su expresión, desde el principio hasta el final. No se nota ninguna incoherencia ni contradicción. Eran fundamentos, principios que son, como él siempre decía, los principios que son universales, que trascienden el momento. Y que, por ejemplo, cuando se le ocurre que presentemos una modificación a la Constitución, era precisamente para hacer una Constitución de principios que sean de duración eterna, que son los mismos principios, que son los que duran, y no las constituciones que teníamos, que cada 10 años había golpe de Estado y había que cambiarlas, porque eran regulatorias. Menciono esto en general porque sí era un hombre excepcional, y su pensamiento se puede ver en toda desde que él empezó con la idea del CES, cómo se convierte él en un liberal, cómo empiezan a analizar el tema de qué hacer para tener un impacto en Guatemala a largo plazo. Se les ocurría pues, que había varias opciones. Cuando él se va al FI, en el FI fue cuando él ve la luz, digamos, un seminario que un amigo, creo que era este de México, ¿cómo se llamaba? Luis Fi. El viejo, Agustín Navarro. Agustín Navarro, sí. Él creo que es el que le da unos folletos de... Creo que sí. Y entonces ahí se va a Muso y se va con alguien de aquí de Guatemala, no sé si Ulises Ben, y ahí empieza con el tema y vienen a Guatemala y crean un centro de estudios, pero ellos mismos empezaron a estudiar, estaban estudiando, pedían textos, se iban, volvían, y cuando quieren impactar Guatemala, Muso lo que le preocupaba era ¿por qué somos pobres? ¿Por qué hay pobreza? Somos un país, un potencial rico, ¿por qué somos pobres? Esa era la obsesión de él, y eso es lo que lo transforma, y después de ser un ingeniero mecánico, que era un ingeniero mecánico totalmente diferente a un intelectual, un académico que fuera haciendo. Él siempre decía que no era académico, que le caía mal a los académicos. Esa era una de las discusiones que teníamos también. Sí. La academia, él decía que no se podía convertir en la rectora de la universidad. Pero era un hombre especial. Y la prueba está, pues, todo esto no se hubiera hecho nadie, ni un grupo lo hubiera podido hacer. Pero viene el hecho de lo que mencionaba de la congruencia, increíble, la congruencia, porque todos, a través de nuestra vida, como que algunas cosas mejor no las mencionamos que antes pensábamos, nos equivocamos, y Muso tenía la necesidad de decir, bueno, yo cuando me equivoco, ¿qué hago? Corrijo. Porque alguien le decía que qué se hacía cuando alguien se equivocó, pues yo cuando me equivoco, me corrijo. Yo estuve con él
¿Puedo agregar una cosita Ajá. ahí? Dice que una vez creo que le dijo a alguien, bueno, lo que pasa es que yo, porque le dijeron, pero no, que decías lo contrario. Entonces él dice, bueno, lo que pasa es que cuando yo me equivoco, cambio de opinión. ¿Y vos qué haces? le dijo al Tenía otro. respuestas para cada cosa. Y era sentido común todo lo que él decía. Y las cosas complejas, complicadas, para mucha gente. Él tenía la capacidad de decirlo, de resumirlo tan sencillo. Tan sencillo. Vemos sus Así es. pláticas, vemos sus conferencias, temas que a nivel mundial parecen complicados. Él lo resumía con sentido común. Así es. Entonces esa es una característica que aparece en todo. Cuando me pidió que hiciera el compendio, tengo todavía más de 1000 artículos, ¿verdad? Pero tuve que clasificar de alguna manera los que me dijo, te lo dejo a tu criterio, ni siquiera lo revisaba, porque y lo que me dificultó fue cómo clasificarlos, porque al principio por temas era imposible, porque, por ejemplo, económicos, sociales, políticos, de todo, cómo lo clasificaba, y depende de la época, porque no era lo mismo en los 90s que en los 60s. Entonces, la idea es que cualquiera que lo lea hoy día se traslade a la década. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, control de cambios, control de precios. Cualquiera hoy día, ¿qué es eso? Dice un muchacho, control de cambios. ¿Qué es eso? ¿Dónde existe? Claro, no entienden, Sí, no saben. la noción de la industrialización, el mercado común centroamericano, toda la sustitución de importaciones, todo eso que antes era fue un evento Era un mantra. muy natural que se veía. Sí. Hoy se vería, ¿qué es esa tontera? Diría un estudiante de primer año de cualquier carrera. Entonces, la idea era eso, que quedara plasmado de alguna manera las décadas en donde... Y todo es la congruencia, los mismos principios. Eso es repetitivo hasta el final de sus días, ¿verdad? A mí me pasó una pequeñísima anécdota con él, que yo estaba de rookie, ¿verdad? Recién graduada creando en el Centro Hazlitt, y entonces se había hecho el libro El proceso económico, la primera edición. Y me encargan ponerme a trabajar con él en la edición, ¿verdad? Pero por supuesto había una gráfica que estaba mal. Yo leía el texto y veía la gráfica y decía estaba mal, pero no tenía el valor de decirle. Entonces le fue a preguntar a usted, probablemente usted ni se acuerda. Pero que yo leí el texto y no estaban bien los ejes, pues, ¿verdad? Y entonces usted me confirmó que los ejes estaban, pues sí, que no coincidía, sí. Pero yo no me atrevía a decirle a él, ¿verdad? De que se había equivocado. Entonces al final agarré valor y le fui a decir, ¿verdad? Mire, yo creo, ¿verdad? Que los ejes están mal. Dales vuelta, me dijo. Eso está como una vez. Así como eso, ¿verdad? Que nos explicó la oferta y la demanda, la primera promoción. Y un día llegó él nunca había dado clases. Era la primera promoción en la que nos daba y nos hizo la curva de oferta y demanda y la hizo al revés. Pues nosotros nos quedamos algo, bueno, vamos a analizar. Bueno, no sé, pero al día siguiente, miren, yo no sé qué me pasó ayer, pero me entendieron. Pues sí le entendimos, pues estamos equivocados todos. No sé cómo hice para que me cuadrara eso, si es que se los dije todo al revés. Eran anécdotas de toda su vida, era así, campechano, sincero. Sí, fantástico. Pues, como estabas hablando de preferencia de ciertos artículos, ¿verdad? Ahora que trajiste la revista y está el artículo de la perestroika. Ajá. Eso fue hace 37 años. Y les voy a contar una congruencia, pero no necesariamente, sino desde el otro lado de la moneda, ¿verdad?
no de la congruencia liberal, sino de la congruencia marxista que todavía sigue existiendo en Guatemala. Y a mí me parece increíble, ¿verdad? Resulta que escribí un libro sobre las chimeneas de Antigua Guatemala. Ajá. Es de arquitectura. Y hago, en cierta manera, los artículos los relaciono con la arquitectura, la historia y la sociedad de Antigua en el siglo XVIII. Y como ando buscando ver quién lo imprime, me aconsejaron que fuera a la editorial de la Universidad Landívar. Y se los dejé. Y regresé un mes después para conversar sobre la posible impresión del libro. Y miren, me he encontrado con que es increíble que en la Universidad Rafael Landívar, en la editorial, sigan pensando en términos marxistas. Se volvió una discusión abierta entre la encargada de la editorial y su servidor, porque lo primero que me dijo fue cuando revisó un artículo donde cuento que las mujeres eran las que se encargaban de preparar la comida en el siglo XVIII. Y me dice, ¿qué clase de mujeres? Usted no pone qué clase de mujeres. Y entonces yo le digo, mire, ¿cómo así? No entiendo. Es que le quiero aclarar que hacen falta estudios donde se aclare que las mujeres de Guatemala explotaron a las indígenas de Guatemala en el siglo XVIII. Entonces le digo yo, pero mire, no se le olvide que este es un libro de arquitectura, no es un libro de sociología. Y bueno, fuimos discutiendo y la verdad era, cada nombre que ella encontraba era para decirme de que realmente el libro no se ajustaba a la realidad de Guatemala, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en el que me dijo, es que el libro además no es académico. El libro es literatura. Y eso no sirve para hacer el análisis de un país. Entonces le digo yo, entonces usted me está queriendo decir que usted no imprimiría hoy el Quijote de la Mancha porque como es literatura no se puede hacer un análisis de España en la época en la que se escribió el libro. Y se quedó callada, ya no quiso decirme nada. Yo lo que le estoy tratando de decir a usted no es eso, sino que lo que estoy diciéndole es de que su libro no es académico y por lo tanto carece de problemas para hacer el análisis de la sociedad. Entonces, al ver esa situación, yo agarré mi libro, agarré las copias, le dije, mire, definitivamente estamos viendo las cosas desde dos puntos de vista totalmente distintos y me parece realmente tan triste de que la universidad todavía siga insistiendo en la lucha de clases, porque lo que usted me estaba hablando de la explotación es la lucha de clases. Lucha de clases que, disculpe, pero no se puede dar en el siglo XVIII. El marxismo no se puede aplicar al siglo XVIII en Guatemala. Lo que les quiero decir a ustedes es, después de lo que trajiste, Julio, es de que es interesante cómo la Universidad de Landívar tiene congruencia, pero congruencia marxista, ¿no? 37 años después de la perestroika, insiste nuevamente por ese camino. Y además me parece tan triste porque es un problema de los jesuitas. Y es un problema en el que se abandona realmente el espíritu religioso y se sustituye por el espíritu de la lucha de clases y el marxismo, que en el fondo es un espíritu que tiene mucho odio, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante que estemos hablando aquí en la universidad en este momento de congruencia liberal viendo los artículos del doctor Ayau para solucionar los problemas de Guatemala, y sin embargo todavía hay otra universidad que sigue insistiendo en otra congruencia, ¿verdad? Es muy triste para mí. Se hacía preguntas que nadie se hacía, porque tal vez eran muy simples, y muchas veces, como no empezamos por el principio, no encontramos el final. La cuestión es que Juan Carlos amablemente me acaba de pasar un artículo que yo no conocía.
cosas tan sencillas como cómo hacen los socialistas para establecer los precios. Entonces consultan el catálogo de Sears. A mí nunca se me hubiera ocurrido, pero definitivamente ellos no tienen manera de hacer su cálculo económico. El artículo es breve, pero tan denso de conceptos que sí lo hace a uno pensar muchas cosas. Yo conozco a Juan Carlos desde hace muchísimos años y no me extraña que tú hayas sido el que editó esta colección. Me espanta que se pierdan los 1000 artículos que tienes. Y yo creo que es un trabajo demasiado fuerte o demasiado pesado para una sola persona. Pero si esos artículos se clasifican por temas, se hacen capítulos, no se desperdiciarían esa información, porque como vimos es intemporal. Y es un pensamiento tan claro, y no lo decimos solamente por hablar bien, sino la trascendencia de ese pensamiento. Y tú has sido uno de los elementos más leales al pensamiento del doctor Ayau. Y como te digo, no me extraña que tú hayas hecho esto, pero no hay que dejarlo ahí. Estaban mencionando la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, ¿verdad? Sí. Me recuerdo que ese fue la conferencia magistral que Musso llevó a Lamont Pelerin cuando entregó como presidente de Lamont Pelerin en el año 82 en Palo Alto, San Francisco, en el Hoover Institute. En el 80 fue. 82 creo que fue. 80. Yo estuve ahí. 80. Sí, en Stanford. Sí. En Stanford, sí. ¿Te acordás? Bueno, él se echó la conferencia magistral, esa fue el cierre de los días de la reunión. Y él era una ceremonia tan seria, tan formal, estábamos en la biblioteca del Hoover Institute, donde está toda la historia de Estados Unidos, que el presidente Hoover hizo era su biblioteca. Él donó toda la bibliografía, los libros, era tan rancia la reunión, tan ceremoniosa, aquella madera que olía a viejo. Y ahí estaban todas las mesas con sus candelabros y piano de violín ahí de fondo. Y después que Musso termina su conferencia magistral, le hace señas al pianista y dice, well, my final words now. Le hace señas y el pianista, y Musso se ha hecho una canción que estamos viendo con Mayra que tenemos que recuperar. Él inventó una canción en contra de los keynesianos, del socialismo y toda la cuestión. Él hizo la tonada, yo trabajaba con él aquí en su empresa, entonces, en las empresas de la familia. Entonces lo vi prepararla y sus entonaditos, y cuando iba en el carro y con su grabadora, y así iba grabando. Y se le ocurrían cosas y las escribía. Eso, para los que no lo conocieron, pues es importante ver esos detalles de la vida, ¿va? Entonces así hizo su canción. Y se echa la canción en Lamont Pelerin, que eso es algo insólito. Claro, inédito. En esa época estaban los viejitos que estaban escribiendo los libros, los que habían sido compañeros de Hayek y Mises, todavía algunos, ¿verdad? Y me acuerdo que se paraban en las sillas para aplaudirle. Llegaban a la mesa de los que estamos ahí en Guatemala, ustedes conocen, y el señor Ayau, ¿cómo es? Y miren, y cómo lo conocen, y cómo es la universidad, los grandes pensadores del mundo, ¿no? Entonces esa era una anécdota ahorita que mencionaron, que la conferencia precisamente fue la imposibilidad del cálculo económico en el sistema socialista. Sí, y la canción empieza, is it true that the planners are crazy? What they say about planning. Is it true? Y al final dice, is it true that is it true that the planners are crazy? And if it's true, then let the whole world know. Dice, ¿no? Ahora,
Fíjense que yo una vez lo visité a su oficina ahí en Fabregas. Por alguna cosa, ¿no? Tal vez, creo que era algo relacionado con el proceso económico, con el libro. Pero entonces, bueno, tú también, los dos estuvimos ahí presenciamos la canción y fue una cosa que todo nos dejó sin palabras, pues, o sea, era completamente inesperado, ¿no? Entonces pero yo le dije, mire, ¿usted se acuerda que usted cantó una canción ahí en Mamón Pelerán? Y entonces, sí, mire, y la letra no la tiene usted. Y entonces, ¿saben qué hizo? Sacó su billetera, ¿no? Y tenía un papelito doblado. Era una página de un calendario de esos de tacos. ¿Se acuerdan de los tacos ¿no? Y no me recuerdo la fecha, ¿no? Pero o sea, era una página de una fecha de su calendario así de escritorio, ¿no? Y estaba escrita en su letra que ya muchos la conocíamos. Y entonces le dije, oiga, no me regala una fotocopia. Entonces, está bueno. Entonces, no sé si llamó a su secretaria, ¿no? Y sacó la fotocopia y yo me la llevé. Y no sé qué se hizo. No, la he estado buscando todo este año, la he estado buscando, estoy buscando entre todas mis cosas y yo juraba que la tenía así a la mano. Sí, yo sé que está en New Media, pero sí, cómo no, yo sé. Pero el documento, o sea, donde está en su puño y letra, no, sí, algún día tal vez la encuentre, porque creo que nadie más lo tiene, ¿no? Y ahora, ¿quién tiene la billetera de Don Manuel? Digamos, ¿quién? Porque, y la cargaba siempre, o sea, la tenía dobladita, el papelito, sí. Me permitiré volver a la publicación del 30 de marzo de 1997 que tiene que ver justamente con las reservas y me gustaría compartirles unos datos interesantes de la historia respecto a la actualidad. Déjenme contarles que las reservas monetarias internacionales netas a marzo del 97 eran de 944 millones de dólares. A mayo del 2025 creció un 96%, representando 26.798 millones de dólares. Vean la magnitud con lo que ha crecido a través del tiempo. Y vean este otro dato. Justamente en la publicación indica lo siguiente. Voy a leer. Justamente está en la página 148, lo cual coincide con la misma versión que tenemos, profesor Julio. Indica que las fuentes del Banco de Guatemala en su deuda externa asciende a 320 millones de dólares que ocasionó un gasto. Ese fue precisamente uno de los argumentos por lo cual impidieron a Musso poder utilizar las reservas. Y déjenme decirles algo, que al día de hoy, justamente la deuda externa que se compone de 3 elementos, justamente la deuda que tiene el Banco Central, el gobierno y el sector público, específicamente el Banco de Guatemala, su deuda es 0. Esto fue finiquitado en el 2006, o sea, prácticamente al día de hoy el Banco de Guatemala no tiene deuda externa. Algo que sí se hubiera podido hacer con la idea que tenía Musso en ese entonces. Y no hubiera afectado nada. Coincide con las palabras que indica el profesor Julio. Muchas gracias. Sí, pero deberían usarse para pagar pero sí hay una deuda externa del gobierno, ¿no? Del gobierno central, ¿no? Sí, y es del gobierno y del sector público. Así es. Pero el Banco de Guatemala no. Claro, sí. Muchas gracias, Gustavo. Ahora que mencionaste lo de los inicios de la universidad,
En una ocasión el doctor comentó que la preocupación en el CES era ver cómo se transformaban los problemas, la visualización de los problemas económicos de Guatemala. Y le escuché decir que una de las primeras acciones que quisieron hacer fue que fueron a la Universidad Landívar y después fueron a la Universidad Mariano Gálvez para que le concedieran al CES el manejo de la Facultad de Economía. Y en las dos oportunidades les dijeron que no. Y entonces dice el doctor, bueno, habiéndonos negado realmente el poder manejar una Facultad de Economía dentro de esas dos universidades, al poco tiempo no nos quedó más que pensar en fundar la Universidad Marroquín. Para darle seguimiento, pero lo que mencionaste en el CES, cuando ellos, hablando hace un rato, estábamos sobre lo que empezaron a cuestionar sobre la pobreza en Guatemala, que se podía resolver, pero había que cambiar, había que educar. Tenían la inquietud de que cómo se podía impactar haciendo alguna institución en Guatemala. Entonces pensaban, tenían tres opciones: un periódico, un partido político o una universidad. La universidad era lo que menos manejaban ellos, que no sabían nada de eso, y lo de más largo plazo es lo más complejo, pero se fueron por esa vía. Analizaron hacer un partido, bueno, lo que va a pasar con el partido, que dentro de unos años se pierde, se politiza, en toda la cuestión. Lo otro era, ¿qué? Hacer un periódico. Podía tener su impacto, pero no era había que estar dando la noticia, no solo la tendencia que se iba a ver muy liberal, y bueno. Entonces decidieron hacer la universidad, ¿verdad? Hacer una universidad. Y hablando de la Landívar y de la Mariano Gálvez, cuando empiezan con los trámites, eso lo cuenta él en un librito que tiene, ¿verdad? Pero lo contaba con anécdotas a cada rato, donde podía. La universidad que se opuso fue la Landívar, no tanto la San Carlos. Fue la Landívar la que se opuso tremendamente. En ese entonces no habían alumnos, no habían liberales, pero había el gerente del CES, que él había captado, a uno que después llegó a ser mi cuñado, aquí que Secaira, que era vio un folleto del CES y vio como que, y ahí anunciaban que daban becas y toda la cuestión, y no, becas de dónde, pero ahí anunciaban becas, ¿verdad? Muso o algo así. Entonces que estaba estudiando en la Landívar y hablaron de becas, dijo, pues yo voy a ir a ver qué beca me dan. Y se entrevistó con Muso. Y Muso dándole vueltas y vueltas porque no había becas, ¿verdad? Pero bueno, entonces pero se lo empieza a cantinear y ve que es inteligente, entonces lo cita y el otro se queda interesado, empieza a hablar y a hablar del tema, que lea esto, lea lo otro, empieza el otro a culturizarse. Y para siendo gerente del CES, lo nombran gerente del CES, y era estudiante de la Landívar de Derecho. Entonces él, y era compañero de quienes conocieron a Paco Reyes, nuestro ex vicepresidente, un dolor. Yo lo tuve en la Cámara de Comercio de director, era un dolor este Paco. Pero en ese entonces era landivariano, y junto con Quique Secaira, convencidos de las ideas liberales, o impactados, citan a una conferencia, lo invitan a Muso que vaya a la Landívar a dar una plática. Y bueno, empiezan a repartir la información, vea que va a llegar el ingeniero Ayau y esto y lo otro. En eso se aparece un cura de ellos y prohíbe el evento. Y entonces se empiezan a rebelar los estudiantes, no que quieren escucharlo, que no, que es Satanás. Es Satanás el que va a llegar y que no es permitido que los jesuitas, que si hablamos de Satanás, ¿en qué lado estará? Está más del lado de los jesuitas, pero bueno. Ese era el temor de la inteligencia, porque el jesuita es muy inteligente y está metido en el rollo. Yo siempre le decía a Muso, mire qué raro que de la San Carlos no hubo, incluso en tiempo de la guerrilla que estaba
situación tan dura, nunca atacaron directamente a la Marroquín. Por la ignorancia, nunca le prestaron atención. En cambio, los jesuitas sí le prestaron atención y veían el temor. Le veían el temor al cambio de mentalidad, a la trascendencia que podían tener estas ideas. Eso es lo que yo pienso. Solo rapidísimo para contarles que nos pasa lo mismo con los libros. Cuando los llevamos a San Carlos nos va muy bien. Cuando los llevamos a Landívar, más o menos. Y cuando los llevamos a Del Valle, muy mal. Estoy convencido que el doctor Ayao no se enojaba, no era rencoroso, como dijeron varios, porque no desperdiciaba su tiempo en emociones estériles, sino que una persona que decía las cosas, daba las ideas con mucha solidez, era capaz de discutirlas en extremo, o sea, era un hombre con una lógica increíble, pero no le afectaba ni la contradicción, ni el cuestionamiento, y mucho menos le gustaba hacer aclaraciones que a él le parecía que no valían la pena. Por ejemplo, y aquí viene el asunto, una vez en Amatitlán estábamos sentados un grupo y había unas personas invitadas. Él había hablado un par de cosas y alguien dijo, fíjense la acusación, es que dicen que usted ha estado metido en todos los golpes de Estado de Guatemala. Eso es mentira. Sí, exactamente. Así fue. Eso es mentira, dijo. ¿Cómo que es mentira? En algunos estuvo, sí, pero no en todos. O sea, no se tomaba en serio absolutamente nada que no valiera la pena, ¿verdad? No malgastaba materia gris. Sí. Pero yo solo quería hacer un comentario corto. No quería dejar de resaltarlo, y es que los artículos del Muso realmente tienen tanta relevancia el día de hoy, como bien lo han mencionado, porque puedo contar un par de artículos de esta sesión, como el problema de la ignorancia en la política. Hay que prohibir las gangas, que también me encantó, al igual que a Julio. Fortunas enriquecedoras y empobrecedoras, que particularmente fue mi favorito. Y el de la brecha, que yo creo que todos esos artículos hoy en día nos podrían ayudar a entender de mejor manera, porque algo como la ley de competencia lo que menos hace es promover la competencia. Y eso es un tema que venimos desde 2023 hablando, pues. Que se escribió, bueno, que el Muso lo escribió en el 96. Que de hecho, cuando leímos la década de los 80, también hay bastantes artículos que se pueden relacionar y que sientan las bases del por qué no fomenta la competencia. Y solo quería, como tal vez un poquito como cierre, comentarles ciertos temas que considero que el doctor Ayao los trataba en los artículos y vimos algunos repetidos, ¿verdad? Que eran muy importantes para él y los tiene en su libro, tanto El proceso económico como Un juego que no suma cero, que él consideraba que eran puntos claves, ¿verdad? Para el progreso, para cómo mejorar el nivel de vida de Guatemala, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de platicar con él con respecto a qué leíamos en el Centro Hazlitt, y me hizo mucho énfasis, pero están leyendo mi libro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en su libro traslada todo lo que tienen estos artículos. Vi algunos temas, bueno, él menciona mucho a Schumpeter, está en este y está en otro que él dice que deberíamos de leer a Schumpeter. El aceptar el cambio, el intercambio de los derechos de propiedad, eso lo menciona mucho en el libro Un juego que no suma cero. Habla de cómo se puede liberar el tiempo para hacer otras cosas. Menciona el mercantilismo, como la interpretación que tienen los intervencionistas y cómo debemos de tener claro y decirle a los alumnos la diferencia que hay. También acá vi que están las funciones del gobierno, sí, dicho de otra manera, pero son las mismas que encontramos en el libro. Y otro tema, en cuanto a trabajadores, menciona, por lo menos en lo que leímos para hoy, no mencionó el salario mínimo, que es lo usual, sino él menciona la indemnización y los efectos que tiene la indemnización. Y me gustó mucho el ejemplo que puso acá. Así que solo quería decir que el día de hoy leímos como la mitad del libro del Muso. Gracias, solamente. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por asistir todos y